28 de noviembre 2020 agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido a los 5 tripulantes de una narcolancha tras una persecución en alta mar. Los arrestados intentaron deshacerse de la sustancia estupefaciente al arrojar los fardos por la borda. En total se intervinieron un total de 66 fardos que suman 2.000 kilos de hachís, además de diversos teléfonos satélites y dispositivos informáticos. La intervención tuvo lugar la pasada semana, cuando el helicóptero de la Policía Nacional detectó una narcolancha que navegaba por el mar Mediterráneo a unas 80 millas de la costa de Cartagena. La embarcación, de unos 14 metros de eslora y 2 motores de 300 caballos, iba tripulada por 5 individuos y se aproximaba a las playas de Valencia con el propósito de descargar los fardos de hachís que portaba. En ese momento se inició una persecución junto a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera, que se desarrolló durante más de 5 horas y 100 millas náuticas, y que obligó a los tripulantes a deshacerse del hachís, arrojando los fardos por la borda. Finalmente, la acción conjunta y coordinada en alta mar permitió rescatar el hachís arrojado, además de abordar la lancha rápida y detener a sus 5 ocupantes. Como resultado de la operación se intervino 66 fardos de hachís con un peso de 2.000 kilos, una embarcación de alta velocidad, teléfonos satélites y diversos informáticos. Hola a todos. No es un título sensacionalista. Estados Unidos está regalando porros a aquellas personas que demuestren con su carné de vacunación que se han vacunado o bien con la vacuna de Moderna o bien con la vacuna de Pfizer. Esa es la noticia, el titular de la noticia. En pleno New York están regalando, el gobierno está regalando porros a todo aquel que demuestre que se ha vacunado. Como compensación, desde el 30 de marzo está permitido el consumo de cannabis de forma, ellos dicen de forma médica o bien de forma recreacional. Y esto es una realidad, pero es una realidad que ya mencioné en numerosos vídeos que iba a suceder, que era algo que económicamente lo que estaba sucediendo, el colapso económico y el recambio, el reset que vamos a tener, va a ir de la mano de otra serie de cambios. Y uno de ellos que señalé en los vídeos fue el consumo de sustancias estupefacientes. A mí algo que me llama poderosamente la atención, siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué los médicos llamamos drogas a los fármacos y sin embargo cuando alguien se droga en la calle se llama consumo de sustancias estupefacientes? Bueno, incoherencias de la vida. Os lo cuento en el vídeo. Lo primero que voy a decir en este vídeo, lo que os voy a contar dentro de la noticia de que Estados Unidos en pleno New York está regalando porros a la gente que demuestre que se ha vacunado con Pfizer o Moderna, una forma de alimentar el hecho de que muchas sus poblaciones, sobre todo de bajo nivel adquisitivo, vayan a vacunarse, promover esa vacunación, es regalar porros. Eso se ha autorizado desde el 30 de marzo dentro del estado de Nueva York, pero hay 14 estados que permiten el consumo recreacional o médico de tetrahidrocannabinol, del cannabis. Hay que decir que Washington, por ejemplo, también permite el consumo recreativo y médico de tetrahidrocannabinol. Y algo que se va a dar de forma progresiva en todos los Estados Unidos y posiblemente en Europa. Vamos camino de. Ello tiene un motivo claro. Si hay una depresión económica, la población solo va a dejar de levantarse y de hacer revueltas si se toma una serie de medidas. Entre ellas el subsidio básico o el salario mínimo, el permitir cierto consumo de sustancias. No lo estoy catalogando, ni lo estoy clasificando, ni estoy opinando sobre bueno o malo. Solamente estoy poniendo de manifiesto una consecuencia de un proceso puramente económico dentro del ciclo, del superciclo económico del caos, que ya lo anticipé en algunos vídeos, insisto, pero no porque yo sea un visionario, sino porque los grandes economistas lo han anticipado. Lo cual quiere decir que vamos sobre la pista real de lo que está pasando y sobre todo de lo que se avecina, de lo que va a pasar. Pero ¿por qué es importante el tema de la droga? La droga, para centrarnos un poco en el asunto, comienza como problema después de la abolición de la ley seca. 3.000 o 3.400, 3.500 agentes del FBI
se quedan sin trabajo cuando queda abolida la ley seca, porque se dedicaban a perseguir las mafias que traficaban, mercadeaban en el submundo del alcohol. Ese submundo del alcohol que estaba totalmente prohibido y perseguido y generó mafias y muertes a raudales, corrió muchísima sangre por las calles de los Estados Unidos, precisamente queda abolida y se quedan 3.500 agentes cruzados de brazos. Y a un grupo de senadores se le ocurre que la mejor solución es darles trabajo. ¿Cómo? Cogen una lista arbitraria de sustancias estupefacientes, cocaína, tetrahidrocannabino, heroína, todas esas sustancias las catalogan como prohibidas de un día para otro, se vota en el Senado, el Congreso, según el sistema americano, y automáticamente esos 3.500 agentes del FBI ya tienen trabajo y empiezan a perseguir ese tipo de sustancias que luego se extiende igualmente a Europa y a otros países. La persecución global de sustancias estupefacientes comienza por un desequilibrio de empleo entre el FBI y la persecución, primero, de las personas que traficaban con alcohol y luego, evidentemente, había que darle un trabajo. No tiene un motivo de desorden social. La gente iba a consumir su dosis de morfina, casi todos eran morfinómanos, comprándolo en las farmacias de forma habitual. Había muchísimos casos de consumidores de morfina o de cannabis, dependiendo en Centro y en Sudamérica, depende. Pero esta es la historia, hay que centrarla para saber un poco qué es lo que pasa y cómo se crea un tráfico de drogas, armas, personas. Todo eso hay que contextualizarlo. Con eso yo no me pongo ni a favor ni en contra del consumo libre de las drogas, ni las legales ni las ilegales. Pero la realidad que tenemos es que vamos a presenciar cómo sustancias que estaban prohibidas durante décadas, ahora van a dejar de estarlo. Y no vamos a tardar mucho en verlo, lo estamos viendo. Nadie podría imaginarse que es real que regalasen porro en el centro de Nueva York por ponerte la vacuna de Pfizer o de Moderna. Es algo kafkiano. Hemos visto muchísimas cosas durante la pandemia, pero es que esto ya se sale totalmente de madre. Es casi increíble. Parece de chiste, de broma, pero no es broma, es cierto. Es real, está ahí. La capital del mundo regala porros a la gente que demuestre que se ha vacunado. Incontestable. ¿Hacia dónde nos dirige todo esto? ¿Cuál es la reflexión profunda, lo que hay debajo, lo que se mueve, lo que está moviendo, impulsando este movimiento de quitar la persecución de ciertas sustancias estupefacientes? Para mí, personalmente, es el augurio de un movimiento de crisis, un movimiento ascendente a nivel económico que va a repercutir sobre todo en las clases más pobres. Siempre pagan lo mismo los más pobres. Se va a llevar por delante toda la clase media, gente que estaba ganando 60, 80 mil dólares al año en Estados Unidos, ahora está sin trabajo y en las colas del hambre. Y una forma de paliar, de alguna manera, adormecer la conciencia, pues puede ser el consumo puntual o crónico de sustancias estupefacientes, de cualquier tipo de droga. Da lo mismo que sea el alcohol, o unas son más adaptativas y otras son más desadaptativas, dependiendo del grado, primero, de desestructuración de la personalidad de la persona que la consume previamente y luego del grado de impacto sobre el sistema nervioso central y el entorno social y personal del sujeto que la consume. Y eso se va a liberalizar. Ya se ha liberalizado. Estado de Nueva York, 30 del mes pasado, día 30 del mes pasado, 14 estados más tienen consumo libre para forma recreativa o uso médico. Y también llama mucho la atención, llama poderosamente la atención que las imágenes de persecución con helicópteros a las barcazas, que aquí, por ejemplo, en España, en el Estrecho de Gibraltar, es continuo, es un goteo continuo de tráfico de cannabis, continuo, absolutamente continuo, y que algo cambie de sentido lógico o ilógico de pasar de una persecución a ser permitido. O antes estábamos equivocados o ahora estamos equivocados, porque la sinrazón de perseguir algo y ahora permitirlo, no puede ser que algo sea un atentado contra la salud pública en un momento determinado, que sea penado con penas de prisión, con multas millonarias, y ahora se interesa
se liberalice. Como tampoco tiene sentido vender las semillas por un vacío legal. No digo que esté bien ni esté mal, digo que no le veo sentido ninguno. Que se permita vender semillas de cannabis, lámparas para plantar cannabis, todo tipo de abonos específicos para plantar cannabis y se prohíba su consumo. Carece de sentido y su comercialización. Sería el equivalente a permitir la venta de armas y de balas por separado, pero no puedes tener armas en tu poder. Bueno, pues entonces no las vendas. O lo uno o lo otro. Y si antes eran malas, alguien me tiene que dar un motivo por lo cual ahora son buenas. O son buenas o son malas. Pero no de forma arbitraria. Con esto quiero decir que dentro de todo este sin Dios de gestión a nivel mundial, parece que nos hayan tomado por tontos, que la sociedad no se entera de nada, que aceptamos lo blanco al igual que lo negro, o todo lo contrario, primero lo negro y luego lo blanco. Sin un razonamiento, sin un porqué, solamente el postureo ocasional del momento que interesa. Y eso a mí me molesta de forma soberana, porque el crear mercados negros de cualquier sustancia, mañana pueden ser las pipas, yo qué sé, genera a su alrededor una cantidad de problemas sociales brutales. Marginalidad, prostitución, o tráfico de blancas, tráfico de armas, asesinatos, violencia. Debemos de ser más coherentes. El problema es que si desde la sociedad no tenemos coherencia porque carecemos de criterio, más allá que el criterio que se nos impone, porque no hay filtro. Para que haya un filtro tiene que haber una educación y una formación, si no todo lo que viene de fuera entra directamente. Si no tenemos filtro, no somos capaces de opinar, no somos capaces de ejercer una opinión, y aunque ejerzamos esa opinión, al final los gobernantes van a estar sometidos a un tercero que está por encima, que no somos la sociedad, pues mal vamos. Mal vamos. La liberalización de las sustancias estupefacientes, las drogas, viene determinado en parte por la intencionalidad de la Agenda 2030, Foro de Davos, ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha anticipado ya por varios economistas, entre ellos Santiago Niño Becerra, al que yo sigo y admiro en su capacidad de síntesis, y es un visionario, a mi entender, y grandes economistas lo han anticipado porque todo tiene un contexto económico muy fuerte. Todo lo que estamos viviendo está dentro de un contexto económico fortísimo. Esa es la reflexión de hoy. En Estados Unidos regalan porros si te vacunas, lo cual, bueno, ni bien ni mal, ni todo lo contrario, me parece incoherente. Antes no, ahora sí. El por qué no lo sé, no os preocupéis porque pronto llegará a Europa. Un saludo, os veo en el próximo vídeo.